Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cardio en cuanto a la estimulación simpática y vagal, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las implicancias que tienen los nervios simpáticos y parasimpáticos en cuanto al ritmo cardíaco y la conducción, ¿sí? De los impulsos a nivel cardíaco. ¿Se entendió? Bueno, nosotros tenemos que saber como principio, ¿sí? Que el corazón va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, va a tener una inervación autónoma en sus dos componentes, simpático y parasimpático, ¿sí? Muy importante que tengan en cuenta que esta inervación no produce el latido cardíaco. Recordemos que nosotros sabemos que el corazón, ¿sí? Recordemos esto, muy importante, el corazón tiene automatismo, ¿sí? Tiene cronotropismo, que se llama, eso dentro de las cuatro propiedades cardíacas. Tiene automatismo y por lo tanto el latido cardíaco es independiente, ¿sí? De la inervación, ¿sí? Es automático. Habiendo dicho esto, entonces vamos a empezar a hablar de ¿cuál es el rol que tiene la estimulación simpática y la estimulación vagal dentro, ¿sí? De la fisiología cardíaca? La estimulación simpática, vamos a decir nosotros, va a aumentar las cuatro propiedades cardíacas del corazón, ¿sí? Es decir, va a aumentar el batmotropismo, cronotropismo, dromotropismo e inotropismo. Ustedes deben saber y deben tener muy bien clara cada una de esas propiedades. Por si querés repasarlas, están en la página de Instagram, fisiología-jp, podés revisarlo rápidamente, ¿sí? Pero nos aboquemos a esto de la estimulación simpática, ¿sí? Nosotros para poder entender esto tenemos que situarnos un poquito antes en cuestiones anatómicas, ¿sí? Vamos a dibujar acá rápidamente un corazón, ¿sí? Bueno, vamos a recordar que el corazón tiene cuatro cavidades, por supuesto, ¿sí? Tiene cuatro cavidades, dos superiores o aurículas y dos inferiores o ventrículos, ¿sí? Estas cámaras van a estar separadas entre sí por válvulas, ¿sí? Las válvulas cardíacas que van a separar las aurículas de los ventrículos y luego vamos a tener, ¿sí? A la salida, ¿sí? De los troncos arteriales otras válvulas que, bueno, van a tener otra función que en este caso es impedir, ¿sí? El flujo retrógrado durante la diástole, ¿sí? Perfecto, hablemos un poquito acá de lo que nos interesa ahora para poder entender todo esto de la fisiología, ¿sí? De, bueno, la inervación y la estimulación simpática y parasimpática. Hablemos cómo está dispuesto, ¿sí? El sistema de conducción del corazón, ¿sí? El sistema de conducción del corazón está formado por el, ¿sí? Nódulo sinusal, con el fascículo de Bachmann que se va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Los haces internodales, el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Luego vamos a tener el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Y finalmente vamos a tener a las fibras de Purkinje que, bueno, se van a extender hacia los ventrículos para inervar estas regiones, ¿sí? Ahora, esta estimulación simpática y parasimpática va a actuar acá a nivel del marcapasos natural del corazón, que es el nódulo sinusal, ¿sí? Recordemos que el nódulo sinusal tiene la característica, digamos, de marcar el ritmo de los latidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué lo marca él y no lo marca, por ejemplo, este? Porque la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es más elevada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él va a ser el que marca el ritmo de los latidos porque descarga más rápido, no le da tiempo a que uno de estos descargue en condiciones fisiológicas, ¿sí? No le da tiempo a que uno de estos a que uno de los demás descargue y gobierne entonces la actividad, ¿sí? Por eso es que es el marcapaso, porque tiene una frecuencia de descarga mayor que todas las demás estructuras del sistema de conducción del corazón, que es lo que hemos graficado aquí, ¿sí? Bien, entonces la estimulación simpática y la estimulación parasimpática va a actuar, ¿sí? A nivel del sistema de conducción del corazón, específicamente a nivel del nódulo sinusal, gobernando, ¿sí? La velocidad o la frecuencia con la que realiza sus descargas, ¿sí? Bien, entonces ahora hablemos, ¿sí? De cómo logra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la estimulación simpática aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Veamos esto. Yo voy a tener acá entonces
una célula, ¿sí? Que representa una célula del nódulo sinusal, ¿sí? Esa célula va a tener un receptor adrenérgico, ¿sí? Va a tener un receptor adrenérgico que ante la llegada de noradrenalina, ¿sí? Que ante la llegada de noradrenalina se va a activar. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? La llegada de este neurotransmisor al receptor va a permitir que la célula vuelva permeable canales de sodio y de calcio, ¿sí? Y permita el ingreso de estos iones al interior, ¿sí? De sodio y de calcio. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esta entrada de sodio y de calcio al interior va a modificar el potencial de membrana de estas células, el potencial de reposo. Esta es una célula excitable, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta. Es una célula excitable porque es capaz, ¿sí? De recibir estímulos y capaz de provocar y desencadenar potenciales de acción que, bueno, se van a traducir posteriormente en, bueno, la contracción, en este caso, del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, al ser células excitables van a tener, ¿sí? Un potencial de reposo, ¿sí? Van a tener un potencial de reposo que en condiciones normales va a ser de menos 55 aproximadamente, y van a tener un umbral de descarga, como típicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La entrada de estos iones al interior de esta célula tienen cargas positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este potencial de reposo que tenía este valor va a tomar valores más positivos ahora, ¿sí? Y si toma valores más positivos, ¿sí? Nosotros sabemos que las fibras nódulo sinusal tienen esta tendencia a la despolarización espontánea. De hecho, si yo grafico el potencial, ¿sí? El potencial de acción, digamos, y el potencial de membrana, va a tener esta forma, baja y vuelva subiendo lentamente, vuelve a descargar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hice que el potencial de reposo se vuelva más positivo, ¿sí? Me voy a tardar menos yo en alcanzar el umbral de descarga, ¿sí? Y si yo tardo menos en alcanzar el umbral de descarga, voy a, ¿sí? Generar, ¿sí? Estímulos o potenciales con una mayor frecuencia, ¿se entendió? De allí entonces que la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la descarga de los potenciales va a ser más rápida debido a que el potencial de reposo se volvió, ¿sí? Más positivo. Perfecto, entonces. Espero que se haya entendido. Ahora, ¿sí? Yo les dije al principio que esta estimulación, digamos, actúa principalmente a nivel del nódulo sinusal, pero también puede actuar a nivel de las otras estructuras. Pero, a ver, tiene predominio aquí porque estas células son las que tienen el protagonismo de marcapasos natural del corazón. Entonces la estimulación va a ser, si se quiere, prioritaria a nivel de estas estructuras, ¿sí? Ahora bien, entonces ya sabemos nosotros, el aumento de la frecuencia cardíaca se da a expensas de un potencial de reposo más positivo. Tardo menos tiempo en alcanzar el umbral de descarga y por lo tanto la frecuencia de descarga de esos potenciales va a ser mayor, ¿sí? Ahora, el ingreso de calcio también va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca, ¿sí? ¿Se entendió? Es decir, tiene un efecto inotrópico positivo, ¿sí? Perfecto. Espero que se haya entendido este mecanismo. Es muy importante que ustedes lo estudien así, razonándolo, para poder explicarlo con facilidad y sobre todo para que, bueno, sea un conocimiento bien consolidado, ¿sí? Perfecto. Hablemos ahora de la estimulación vagal. Bueno, vamos a tener otra vez acá nuestra celulita del nódulo sinusal, en este caso con un receptor, ¿sí? Para acetilcolina, un receptor colinérgico, ¿sí? En este caso muscarínico. ¿Se entendió? Bien. Acá va a llegar en este caso entonces la acetilcolina. Una vez que llegue la acetilcolina, lo que va a hacer la acetilcolina es inducir la apertura de canales de potasio en esta célula, ¿sí? Esta apertura de canales de potasio lo grafiquemos en términos de potencial de membrana. Yo tengo acá mi potencial de reposo normal, que era de menos 55, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy sacando cargas positivas, ese potencial de membrana se va a volver más negativo, ¿sí? Entonces, este potencial de menos 55 puede transformarse de repente hasta un potencial de menos 75 milivolts, ¿sí?
Y acá va a estar el umbral de descarga. ¿Qué pasa? Yo tardaba, supongamos el caso, a ver, esquemáticamente, tardaba 1 segundo en alcanzar esto. Bueno, ahora voy a tardar más. ¿Por qué? Porque el potencial de membrana está acá, el potencial de reposo está acá, entonces voy a tardar más tiempo en alcanzar el umbral de descarga, y si tardo más tiempo en alcanzar el umbral de descarga, la frecuencia de descarga va a ser menor, ¿sí? Y como baja la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, en consecuencia baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Muy importante que tengan claro. Este es el mecanismo por el cual entonces la estimulación vagal, ¿sí? La estimulación vagal o parasimpática va a disminuir la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces, repasemos por última vez. La estimulación simpática aumentaba la frecuencia cardíaca y las 4 propiedades cardíacas a expensas de un potencial de reposo más positivo, y la estimulación vagal a expensas de un potencial de reposo más negativo, ¿sí? O hiperpolarización también se dice, ¿sí? Lo que vuelve a esta célula, ¿sí? Lo que vuelve a esta célula mucho menos excitable. ¿Perfecto? Bien, esto entonces es lo que quería transmitirles en esta ocasión, ¿sí? Espero que les haya sido de utilidad y espero encontrarlos en un próximo video. Muchas gracias.